Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos el día de hoy, miércoles 2 de noviembre, y Dios nos permite poder experimentar en este tiempo las misericordias de Dios y poder tener su palabra que nos anima diariamente y que nos permite leerla también, identificándonos nosotros con lo que puede estar sucediendo en esta historia y en nuestras vidas mismas. Vamos a orar para comenzar el devocional en esta mañana y así el Señor nos ayude. Te alabamos, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por el devocional, gracias porque tú sigues hablando cada día a nuestras vidas, Señor. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, que sea tu palabra guiándonos en este día, Señor, para hacer nuestras labores y trabajar y hacer muchas cosas, Señor. Gracias te damos, renueva nuestra fuerza, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, qué alegría poder tener el tiempo con Dios y poder leer de una manera ordenada la palabra de Dios. Y estamos en Génesis capítulo 42, versos 18 al 25. El título del devocional dice: José llora por sus hermanos. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. ¿Qué es lo que había sucedido? Nosotros estamos leyendo el devocional y vemos que los hermanos de José dice que pues estaban en medio de toda una hambruna, ¿no? Y habían tenido que ir a buscar alimento a Egipto, ¿no? Porque su papá les había enviado y les habían dicho: ¿qué hacen ustedes aquí mirándose las caras? Y tenemos que ir a buscar alimento a Egipto porque si no nos morimos de hambre, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues ellos llegan a Egipto y José los ve, ¿no? Los ve y justamente José quería saber qué era lo que pasaba con sus hermanos. José quería saber si ellos habían cambiado, si ellos seguían siendo igual, ¿no? Y es por eso dice que el día de ayer leímos en el devocional que José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo reconocían, ¿no? Entonces dice que después los había puesto juntos en la cárcel durante 3 días, ¿no? Y luego dice: al tercer día les dijo: haced esto y vivid, ¿no? Porque yo temo a Dios. Imagínense que los hermanos de José escuchar, ¿no?, al segundo hombre más fuerte de Egipto, una potencia mundial en ese tiempo, ¿no?, que dijera: yo temo a Dios, ¿no? Y si bien es cierto, aquí nosotros podemos notar que José tenía un alto cargo, no había llegado muy alto, había sido fiel en lo poco y Dios lo puso en mucho, pero en todo momento nosotros reconocemos una característica especial de José, es la que siempre José menciona a Dios, ¿no? Aun cuando él pudo también revelar ese sueño, ¿no?, a cada uno de estos hombres en la cárcel. Y también podemos ver en este momento cuando él dice a sus hermanos, ¿no?, haced esto porque yo temo a Dios, ¿no? Nosotros podemos ver que José sabía que él estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ese momento él sabía, ¿no?, que tenía que también ser un instrumento de Dios para trabajar en el corazón de sus hermanos, porque sus hermanos se habían
portado de una manera muy perversa con José. Y es así como él les dice, ¿no? Haced esto y viviréis. No solamente bastó con que estos hermanos dijeran, nosotros somos hombres honrados, ¿no? Para decir que eran hombres honrados, ellos tenían que haber pasado un proceso de primeramente reconocer lo que ellos habían hecho, arrepentirse y pedir perdón. Pero solamente nosotros podemos ver que estos hermanos se habían sentido mal, les remordía la conciencia, pero no había habido un verdadero arrepentimiento, una restauración, una sanidad también en los corazones y en las relaciones también entre hermanos, ¿no? Entonces es por eso que la palabra de Dios también nos habla, ¿no? La fe sin obras es muerta, y José les dice, haced esto y vivid, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos nosotros en el sentimiento, ¿no? Pero nosotros en este tiempo debemos ser personas que hagamos las cosas, ¿no? Que nosotros podamos tomar una acción frente a una situación que nosotros estemos pasando, ¿no? Y es por eso que José, cuando era ya el tercer día que ellos habían estado en esa cárcel, ¿no? Les dijo, haced esto y viviréis, porque yo temo a Dios, ¿no? La providencia de Dios estaba manifestando en este tiempo. Y es por eso que José les dice, si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia, ¿no? En el verso 20 dice, pero traeréis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así. José se había enterado que tenía un hermano, ¿no? Que su hermano menor era Benjamín, y eran los dos hijos muy amados, ¿no? De Raquel y de Jacob, ¿no? Raquel era muy amada por Jacob, y tanto José y Benjamín eran hermanos, ¿no? ¿Y qué es lo que quería? En este tiempo nosotros analizamos la palabra. ¿Qué es lo que quería José? Era saber lo que había en los corazones de sus hermanos. Porque al ya no estar José, al haberlo dado por muerto su papá, ¿no? Sabían que el hijo consentido ahora era su hermano menor. Y José quería saber qué era lo que había en el corazón de sus hermanos, ¿no? También, si realmente sentían lo mismo que habían sentido por José, esa envidia, ese rencor, ¿no? Por las preferencias de su padre hacia los hijos de Raquel, ¿no? Pero nosotros podemos ver que también los sentimientos de José era que anhelaba conocer a su hermano de padre y madre, ¿no? Y que ese era Benjamín, ¿no? Porque en ese momento José hubiera podido revelarles y decirles, yo soy su hermano, ¿no? A quien ustedes trataron muy mal, pero no lo hizo, porque José estaba esperando hacer la voluntad de Dios en todo momento, y pues por eso que José les dice, yo temo a Dios, ¿no? Y luego dice, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Miren que cuando nuestra conciencia muchas veces no nos deja tranquilos, ¿no? Y así como los hermanos de José, que en este momento ellos se hacían una introspección, ¿no? Y ellos dijeron que sí habían pecado contra su hermano, que habían visto el dolor, el sufrimiento, esa angustia de cómo José les rogaba que no lo echaran en ese pozo, que no lo vendieran, pero ellos no lo escucharon porque fueron cegados por su odio, por su rencor, por su envidia, por su resentimiento, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren que habían pasado más de 20 años y sale a luz
lo que ellos habían hecho hace muchísimos años a su hermano. Mucha gente dice, ¿no? El tiempo nos hace olvidar muchas cosas, pero ¿saben qué? Muchas veces de las acciones que nosotros hacemos, nuestra conciencia siempre nos va a ir haciendo notar que hay cosas que tenemos que arreglar, que hay cosas que tenemos que solucionar, que hay cosas que se quedaron inconclusas y en las cuales nosotros tenemos que pedir la ayuda a Dios que nos dirija en medio de todas estas situaciones, ¿no? Y nosotros podemos notar aquí que Rubén, ¿no? Luego él responde diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, pero no me escuchasteis, por eso ahora se nos demanda su sangre, ¿no? Es muy triste y doloroso cuando alguien nos advierte a no pecar, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces Dios pone en nuestras vidas personas que nos advierten, ¿no? Y nos dicen de las acciones que nosotros podamos estar tomando, ¿no? Y de que no están siendo correctas y del que estamos haciendo mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede, no? Muchas veces cuando no hacemos caso a esas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Suceden resultados bastante tristes y como los que pasó con José y sus hermanos, ¿no? Rubén en este momento cuando él habla dice, ¿no? Que no pequéis contra el joven, pero no escuchasteis, por eso ahora se nos demanda la sangre. Aquí también Rubén se sentía culpable, porque él pudo haber persistido, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no? Y Rubén se decía, no pude hacer más, pero no hice lo suficiente, ¿no? Y en este tiempo, ¿cuántos de nosotros nos podemos sentir de esa manera? Si hubiera sido más persistente, si hubiera sido más consecuente, ¿no? Con decir de que lo que se estaba haciendo estaba mal, ¿no? De repente las cosas no se hubieran tornado de esta manera, ¿no? Es por eso que Dios nos dice, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿no? Bien fueses frío o caliente, a los tibios los vomitará de mi boca, ¿no? Y es en este tiempo que muchas veces que nosotros podamos ver situaciones que no están bien, ¿no? Nosotros tenemos que confrontar el pecado, ¿no? Y tenemos que ser bastante determinantes en ello, ¿no? Hoy en día que vivimos en una sociedad en que la gente quiere hacer lo que quiere, que la gente quiere escuchar lo que es bonito para sus oídos, pero les es difícil escuchar palabras que confronten, ¿no? Palabras que vienen de parte de Dios y que te dicen, sabes que tú estás yendo por un mal camino, ¿no? El Señor pone dos caminos delante de ti, el ancho y el angosto, ¿no? Escoge el angosto, el que te lleva a negarte a ti mismo, ¿no? Y que te va a llevar a la vida, a la bendición, heredar las promesas de Dios, ¿no? Entonces, nosotros creo yo que en este tiempo somos llamados a hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser canales de bendición para muchísimas personas. Yo creo que Rubén en este tiempo le remordía también la conciencia porque pudo hacer más por eso, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no? Pero dentro de todo, ¿no? Dios es un Dios que hace que el sol salga todas las mañanas, ¿no? Hace que las misericordias de Él sean cada día, ¿no? Y Dios, así como da primeras oportunidades, nos da segundas oportunidades, ¿no? Y podemos ver que en nada sacamos culpándonos, ¿no? De situaciones. El Señor nos dice, echa tu carga sobre mí que yo tengo cuidado de vosotros. También nos dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición, ¿no? Rubén en ese momento también se sentía culpable, así como sus hermanos, ¿no? Pero nosotros entendemos después que ellos, mientras sus conciencias, ¿no?, les remordían, ¿no?, ellos no sabían, dice en el verso 23, que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos, ¿no? Entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su
presencia, ¿no? José estaba entendiendo todo lo que ellos hablaban, porque José había crecido con ellos, ¿no? Los había visto de niños, ¿no? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que José había crecido con sus hermanos hasta más o menos los 17 años, ¿no? Tiempo suficiente para conocer cómo eran cada uno de sus hermanos y haber tenido una vivencia, ¿no? Y José tenía cariño para con sus hermanos, ¿no? Y entendía perfectamente el lenguaje que ellos hablaban, ¿no? Y dice que es por eso que José se apartó, ¿no? De su lado y lloró. José estaba vestido pues de ropas muy finas, ¿no? Ropas que eran dignas de una autoridad de Egipto, de una potencia mundial, ¿no? Y José sabía que en ese momento no podía desgarrar su corazón todas las emociones encontradas que él tenía, ¿no? Y es por eso que él se fue, se apartó, dice, de su lado y lloró, ¿no? Cuando volvió a ellos, luego les habló y tomando de entre ellos a Simeón lo apresó en su presencia, ¿no? Y nosotros podemos ver que el llorar es algo que también es muy importante, que nosotros sepamos que nosotros debemos hacerlo cuando algo nos duele, ¿no? Si Jesús dice cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró, ¿no? Y Jesús mostró también esa compasión, ese amor hacia su amigo y nos mostró que eso no es malo, ¿no? Y miren, José tenía tantas emociones encontradas, tenía tanto dolor frente al rechazo, al odio que había sentido por sus hermanos y que ahora al verlos, ¿no? Se destrozaba su corazón, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que también tenemos que aprender a procesar nuestro dolor, nuestras emociones, ¿no? Si perdemos un familiar, tenemos que llorar, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que Dios sane nuestros corazones, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy fuerte, no lloro, ¿no? Pero es importante que nuestras emociones se puedan ir drenando, ¿no? Porque después muchas veces que cuando nosotros guardamos todas estas cosas, nuestros corazones se vuelven bastante duros, ¿no? Y estas emociones, o sea, se manifiestan de una manera negativa, ¿no? Yo hace más o menos 7 años perdí a mi madre, ¿no? Una mujer muy linda de Dios, ¿no? Que me enseñó muchas cosas de la fe, ¿no? Y la verdad, del día que partió a la presencia del Señor, sabía que ella estaba yendo a un lugar tan especial, pero también tuve ese tiempo de poder llorar y de poderle decir, Señor, dame consuelo, ¿no? Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y luego pasaron los meses, ¿no? Pasó el tiempo. Y qué lindo cuando Dios puede consolarnos, puede sanarnos, ¿no? Y que el Señor nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Miren que José necesitaba eso, ¿no? No importaba qué cargo estaba él ocupando, qué posición tenía, él necesitaba llorar, él necesitaba procesar su dolor que él había sentido, porque sabía que eso le iba a ayudar para después, ¿no? Y dice que después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero a cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y que les dieran comida en el camino. Y así se hizo con ellos, ¿no? Y en este momento nosotros podemos ver que, si bien es cierto, Simeón se queda en la cárcel, ¿no? Pero el resto de sus hermanos se va, y José hace que les sirvan la comida, les envía comida y les devuelve todo el dinero, ¿no? José estaba de alguna u otra manera bendiciendo a sus hermanos y siendo de ayuda para sus hermanos, ¿no? Y podemos ver que esos sueños, ¿no? Que Dios le había dado a José, se estaban cumpliendo, ¿no?
no pasó muy rápido, sino tuvo que pasar muchísimo tiempo, pero algo que Dios también les estaba demandando tanto a José y a sus hermanos, ¿no? Que esa sanidad profunda en los corazones de ellos, ¿no? En el fondo de sus vidas, ¿no? Dios quería obrar también en los corazones de sus hermanos, tenía que haber una limpieza profunda en sus corazones para que también Dios pueda hacer la obra en ellos, ¿no? Algo que Dios nos dice en Isaías 43, yo soy tu creador, yo soy tu formador, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ¿no? Miren que Dios estaba en todo momento con José, ¿no? Dios es el creador, nos conoce perfectamente, sabe cómo nos sentimos, sabe cómo está nuestro corazón, sabe cómo está nuestra conciencia. Él nos dice, yo te puse un nombre, ¿no? Y aun cuando tú pases por muchas situaciones, ¿no?, de angustias, no te quemarás ni la llama arderá en ti, ¿no? Es tiempo que nosotros podamos depender de Dios y podamos seguir creyendo que Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de causalidad. Dios tiene un plan, ¿no?, para tu vida, para mi vida. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando, ¿no? Y el Señor nos dice en este tiempo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que va contigo donde quiera que tú vayas. Dios estuvo con José donde, en la cárcel, estuvo con José también en esta situación en la que él estaba aquí con sus hermanos. José estaba en medio de una hambruna, que estaba pasando situaciones muy difíciles, el mundo entero en ese contexto, pero Dios lo usó porque la providencia de Dios estaba con José y Dios lo usó en el momento exacto. Pero Dios no solamente trabaja en la parte externa de nosotros, trabaja también en nuestro ser interior, ¿no? Y que nuestro hombre viejo, dice, se vaya desgastando y nuestro hombre nuevo se vaya renovando en Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entreguemos este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque podemos ver a la luz de tu palabra, Señor, que tú también nos examinas, que tú sabes, Señor, aquello que nos duele, Señor, y que tú conoces, Señor, cómo están nuestras conciencias. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios. Y, Señor, queremos que tú nos perdones, que tú avives ese fuego en nosotros. No nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos de victoria, tiempos de desiertos, de dolor, Señor. Y ayúdanos también a prepararnos para situaciones difíciles, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios, Señor, que todo lo ve, que todo lo escucha, Señor. Y ese Dios, Señor, que tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.